Buenas tardes a todos. Que el Señor os bendiga en lo que nos queda de día, en este tiempo que vamos a tener con la palabra y un siguiente tiempo posterior, y que Él siga llenando nuestros corazones de su verdad, de sus conceptos correctos para su propósito, para con nosotros en la vida, y que nosotros sigamos teniendo esa disposición, ese corazón, esa fe, para poder llevar a cabo la vida que Él nos dio y la vida que Él requiere de nosotros. ¿Se escucha? Hay mucho eco, ¿no? Está reverberando ahí, mucho eco. Está bien para cantar una canción de Nino Bravo. ¿No? A ver los técnicos, que esto todo está saliendo en directo. Bien, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lo oís? Ahora mejor. Bueno. Lo primero, dar las gracias a Antonio, a Rocío, al equipo de aquí de Alicante, al equipo de Levante, bueno, por la amabilidad de invitarnos, y en el nombre de todo el grupo que venimos de Galicia Norte, pues os damos las gracias. Las gracias por estar aquí con vosotros y por poder participar de este tiempo, de esta convención. Por otro lado, pues para mí también es muy especial siempre venir a Alicante. Según nos hacemos mayores nos volvemos un poquito más sentimentales. Empezamos pues a ser un poco abuelos cebolleta, que contamos las mismas historias, ¿no? Y bueno, pues la vida es que ha pasado, pero parece que fue ayer que estábamos viviendo en esta casa con un montón de proyectos, de ideas. Parece que fue ayer cuando llegué con una bolsa mucha miel a curarme, parece que fue ayer que me casé con mi esposa aquí en Alicante, parece que fue ayer que nacieron 2 de mis hijos y parece que fueron ayer muchas cosas, pero desde que nos fuimos han pasado 25 años y por lo tanto pues uno ya es un poquito más mayor que era. Pero para mí y para mi familia siempre es una gran alegría estar aquí porque es parte de nuestra historia en Cristo y por lo tanto vemos hacia atrás y agradecemos a Dios y eso siempre nos llena el alma de alegría. Pues una vez que ya hemos introducido el agradecimiento, que ya pues hemos hecho todo lo que el protocolo exige, entonces ahora vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hay varias epístolas, ¿no? Vamos a estar en el versículo 10 al versículo 18. No vamos posiblemente a poder desarrollar todo, ni en todo el tiempo que podamos tener, pero voy a tratar de hacer lo posible con la ayuda del Señor. Y ahora ya con nuestras Biblias abiertas, con nuestro ánimo levantado, ¿no? Hemos estado cantando ahora mismo que queremos un avivamiento, ¿no? Entonces el avivamiento empieza por nosotros, por cada uno. Ahora cuando empieces a dormirte, recuerda que has estado cantando, que el Señor nos mande un avivamiento, porque esta hora es difícil, yo lo entiendo. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a leer posteriormente. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu bendita verdad, por tu bendita palabra.
porque haces posible que podamos entenderla con nuestro corazón. No solamente entenderla, sino experimentarla, vivirla, tener una plena confianza que todo lo que tú has escrito para nosotros es como tú lo dices que es. En esta tarde, Señor, tú conoces cada vida, cada corazón, cada necesidad, el momento que cada uno de nosotros vivimos y nos encomendamos a ti, a tu palabra, Señor, para que tú puedas hacer conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia maravillosa y soberana. Señor, te pedimos por aquellos que, desprovistos de tu gracia, muertos en sus delitos y pecados, que hoy puedan ser alcanzados por el maravilloso Evangelio de las inescrutables riquezas de tu gracia. Que sus corazones se puedan volver milagrosamente a un Dios que no conocen, para conocerlo en el precioso nombre de Jesús. Y a nosotros, tu Iglesia, la que tú vas a levantar de esta tierra, la que tú vas a presentarte a ti mismo, la que tú has santificado y lavado con tu palabra y tu preciosa sangre. Señor, sigue edificando nuestros corazones. Ayúdanos a ir adelante, a tener un corazón deseoso, ansioso, expectante de tu regreso o de nuestra partida, para poder escuchar esas palabras maravillosas: ven, buen siervo. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hemos llegado al último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos, lo puedes comprobar, tenéis Biblias en las manos. Y la parte, digamos, práctica, esa parte que tenemos que aplicar después de lo que hemos escuchado, comienza en el verso 1 del capítulo 4. Hasta ahí el apóstol va a estar fundamentando una teología profunda. En el capítulo 1 nos va a hablar acerca de que estamos bendecidos con la totalidad de la bendición espiritual, o sea, todo aquello que tiene que ver con la salvación en Cristo Jesús, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. En el capítulo 2, él nos va a enseñar que Cristo llevó a cabo el derribamiento del muro de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil, llevando a cabo esa acción por medio de su propio cuerpo. Y nos enseñó que ha levantado un nuevo pueblo, el cual llamamos Iglesia. Aquellos que hemos sido lavados, aquellos que hemos sido santificados,
y aquellos que hemos sido regenerados en la sangre de Jesús. En el capítulo 3 Él nos va a dejar asuntos que tienen que ver con la Iglesia y con el propio ministerio de la Iglesia para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es cualquier cosa. Predicar el Evangelio únicamente se puede llevar a cabo por medio de la unción del Espíritu Santo. No hay nada que nosotros podamos hacer sin esta unción, no hay nada que podamos decir sin esta unción, aun cuando estemos hablando la propia Biblia. Ahí nos deja bien claro la importancia del ministerio de la Iglesia. Cuando llegas al capítulo 4, Él te va a hablar acerca de la conducta y Él va a aclarar que Él es preso en el Señor. Así comienza ese capítulo 4. Sabemos que Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea y en esos 2 años él escribió Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón, para posteriormente estar otros 2 años aproximadamente donde escribió Tito y Primera de Timoteo, para posteriormente ser encarcelado definitivamente en Roma, donde escribió la segunda carta a Timoteo, para posteriormente ser martirizado. Esta era la condición del apóstol cuando en el capítulo 4 está demandando de los creyentes que anden dignos del llamamiento, de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, con mansedumbre, guardando esa unidad del Espíritu, etcétera, etcétera, hablando de ministerios, hablando de llegar todos a ser ese hombre conforme a la estatura de Cristo, conforme al varón perfecto, para poder tener con qué contra todas las asechanzas, ¿verdad? Y es en ese capítulo donde se nos habla de la acción que el diablo viene hacia la Iglesia. O sea, los enemigos del diablo no son los que él tiene presos. Sus enemigos somos nosotros. Es Dios, es Cristo. Y por lo tanto se nos enseña que no ignoremos estas maquinaciones, estas acciones, ¿verdad? Ya cuando llegas al capítulo 5, pues nos deja evidentemente pues una serie de asuntos que tienen que ver con el matrimonio, con el misterio del matrimonio en cuanto a lo que es la Iglesia y Cristo, pero como hemos dicho, el principio de la sección práctica comienza en el verso 1, en el capítulo 4. Y aquí cuando ya llegas al capítulo 6, una vez que Él nos ha enseñado a tener correctas relaciones entre nosotros, pues evidentemente ahora nos introduce a un texto que nos dice mucho. Lo primero que vemos, si vas con tus ojos a la Biblia, ves esta expresión, por lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Es importante esta expresión. Por lo demás. Bueno, esto primeramente nos quiere decir que si no sabemos lo que ha dicho antes, no vamos a entender mucho lo que va a decir ahora. Eso es lo que está diciendo. Es muy importante saber qué es lo que el apóstol ha dicho para saber qué es lo que el apóstol nos va a decir. La palabra de Dios no es una noria donde nosotros nos subimos en cualquier momento de la vuelta. No, la palabra de Dios no es algo que tú te puedes sumar en un momento de atención o de ánimo o de apetencia. No, la palabra de Dios tiene que ser claramente presentada a tu corazón por medio del único que la puede explicar para que tú puedas entender cada porción de la palabra. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, leyendo este capítulo 6, yo podría decir, bueno, pues ahora vamos a hacer una exégesis. Y dice, wow, este hombre habla griego. Ahora vamos a hacer una exégesis crítica. Este hombre que va a criticar a alguien. No, ahora lo que vamos a hacer pues es tratar de aplicar como resultado de la propia exégesis la doctrina para poder llevarla a un asunto ético, moral y práctico y para poder después desarrollar una buena homilética. ¿Cuántos dicen amén?
No dije nada. Pero parece que dije algo, ¿no? Dije algo. Todo lo que dije es correcto, pero evidentemente no es lo fundamental. Estamos corriendo tiempos, circulan tiempos entre nosotros. Esta obra no es una obra que es joven, es una obra ya con un recorrido. Hacemos 40 años este año. Muchos de nosotros hemos visto los principios y estamos llegando a nuestros propios finales. Y esta obra continuará mientras Dios quiera, ¿verdad? Pero necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hacerla viva en nuestros corazones. Entenderla no por medio de unos mecanismos técnicos, no por medio de una comprensión intelectual, no por ciertos términos griegos que yo sé cómo se hablan o cómo se dicen y dónde adquieren su raíz en el arameo. No, no. Antes que todo esto, yo necesito ser iluminado espiritualmente y tengo que ir al punto de partida. Tengo que ir al momento donde se produce esa revelación por la cual Dios se me presenta a mi vida, se presenta a tu vida, se presenta al ser humano a lo largo de todos los tiempos para enseñarle quién Él es cuando el ser humano es incapaz por sí mismo de poder conocer a un Dios tan trascendente, pero que sin embargo se hace inmanente, cercano a nuestros corazones por su propia voluntad. Entonces, si el Señor te está hablando es porque Él quiere hablarte, no porque tú le quieras escuchar. La historia nunca empieza en nosotros, siempre empieza en Él, para que lo que nosotros hagamos tenga sentido. Muchas veces nos sentamos y decimos, Señor, te quiero escuchar, porque hoy tengo ganas de escucharte. ¿Verdad? Como muchas veces entre nosotros hablamos, entre esposos, esposas, mira, por favor, no me des la lata, hoy no tengo ganas de escucharte. Ahora escucho. No, esto no funciona así. Dios nos habla cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere, y nosotros tenemos que entender por medio de los mecanismos que Él mueve a nuestro corazón. Cuando tú lees el capítulo 1 de Juan, en el verso 18, te vas a encontrar con una frase muy desanimante y negativa. Te va a decir que a Dios no le ha visto nadie jamás. Eso es lo que dice el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que te va a decir a continuación? El unigénito Hijo que estaba y que está en el seno del Padre, Él ha hecho la exégesis. Él es el exegeta del Padre, aquel que nos explica al Padre, aquel que nos dice quién es el Padre, aquel que nos enseña al Padre. Yo no puedo presentarme aquí pensando que por mis años de estudio yo voy a tener un sermón para daros. Yo no sé si tengo un sermón para daros, confío en que el Señor me ayude a daros un sermón, que es muy diferente. Amén. Amén. Dependemos del Hijo. El Hijo es el exegeta por excelencia del Padre. Él es el que nos dice cómo es, qué carácter tiene, porque en Él vemos al Padre. ¿Y cómo vemos al Hijo si al Hijo no le hemos visto con ojos físicos ninguno de los que estamos aquí? No pertenecemos a esa generación de discípulos. Nosotros no le hemos visto, pero sin embargo, como dice Pedro, tenemos y nos gozamos con un gozo inefable y glorioso aún sin haberle visto. ¿A través de qué? A través del mecanismo de la fe. Estamos viendo a Jesús. Y en Jesús el Padre se explica. Como habló a Moisés, como habló a Abraham, como habló a David, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Él te habla hoy a ti en Cristo Jesús. Cuando tú lees la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, ahí te dice otro explicador de la Biblia. Te dice, porque Dios todo nos lo enseña a través del Espíritu. Porque el Espíritu es el único que puede escudriñar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos paramos sobre estos dos fundamentos, entonces decimos, Señor, somos verdaderamente dependientes de poder comprender tu palabra
para poder aplicarla a mi vida, para poder desarrollarla y para poder producir el fruto deseado por ti. Todo empieza en el Señor. Amén. Por lo demás, hemos entendido, ya sabemos de lo que nos ha hablado el apóstol, y ahora el apóstol está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Él ahora va a desarrollar, como hemos leído, una serie de enseñanzas donde nos va a hablar de fortalecernos en el poder de la fuerza, de vestirnos. Quiero hablar un poco porque esta convención va de vestirse, ¿no? Hemos estado hablando de este verbo, ¿no? Ayer, esta mañana, después también creo que se ha tocado, para que podamos tener con qué para defendernos, no atacarnos, no atacar, defendernos de los ataques del diablo. Esto es muy importante porque nunca la palabra de Dios te dice que ataques al diablo. ¿Has leído tú ese versículo? Yo no. Siempre me habla de resistir, siempre me habla de defenderme, siempre me habla de estar atento, de estar entendido, de estar abierto a sus asechanzas, a sus mecanismos, a sus maquinaciones, a conocer al adversario para poder defenderme de su maldad. Hay muchas personas que quieren, como digo, identificar la mentira por medio del estudio de la mentira. No hagas esto, estudia la verdad e identificarás la mentira. Tú estudia la verdad y por medio del conocimiento de la verdad, la mentira no tendrá cabida ni en tu mente ni en tu corazón. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que aquí Pablo está dando una importancia. Después él nos enseña que no estamos batallando contra carne ni sangre. Esto es importante porque tú no estás viendo al que te está durmiendo. Aquí estamos en una batalla en esta tarde. Hay una batalla que es aquí, pero está en el cielo. En el cielo se está produciendo. Son los lugares celestiales donde se vive la contienda cósmica. Pero nosotros estamos aquí peleando esta batalla. Si nosotros no somos conscientes de que en este momento tenemos que pelear la batalla, posiblemente durmamos como los apóstoles en Getsemaní, posiblemente nos descuidemos, porque no nos damos cuenta de que a lo que estamos siendo llamados es a vivir en una constante, perfecta y continua victoria en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. No hay ni un minuto de tu vida en el que tú seas llamado a ser un perdedor. En Cristo nunca somos llamados a ser perdedores. Perdemos porque perdemos de vista el conflicto. Y al perder de vista el conflicto, nos llenamos de religión. Hablamos de la Biblia, cantamos muchas canciones, pero no estamos entendiendo dónde está el verdadero conflicto. De esto hablaremos también para identificar esos lugares celestiales, esas regiones celestes, y ver qué gente o qué personas son las que están ahí. Posteriormente ya te está diciendo que tomes toda la armadura de Dios, y él, pues como estamos viendo, está usando ilustraciones metafóricas. O sea, para que nos demos cuenta de lo dependientes e incapaces que somos. El Señor tiene que usar metáforas para explicar cosas. Metáforas que son imágenes, ilustraciones sencillas que nos ayudan a entender verdades profundas y espirituales. Y ahora Él nos va a hablar de una armadura. ¿Y cuántas veces le contamos a los niños pequeñitos de la armadura? ¿Cuántas veces salen de su escuelita dominical con los recortes, con el guerrero, verdad? Y pensamos que esto es un asunto infantil. Pero tú estás en este momento vestido con la armadura de Dios. Es una buena pregunta, hermano, para que tú puedas, yo pueda comprender, primeramente, el cinturón de la verdad. O sea, la parte principal de la armadura, que es la que sostiene, ¿verdad? Si yo
no llevara cinturón. ¿Habéis visto estos modelos que hay ahora de raperos que llevan el pantalón a esta altura? ¿Tú crees que es normal moverse así con un pantalón aquí abajo? Es imposible andar. Muchas veces los cristianos vamos con nuestro pantalón aquí abajo, pero el cinturón es para sujetar la coraza de justicia, para sujetar todo el resto del equipo que tiene que ver, que se asiente en su lugar. Tenemos la coraza de justicia, tenemos el apresto del Evangelio, pero recuerda que el apresto del Evangelio no son unos New Balance, no están diseñados para running, que hoy está muy de moda el CrossFit y todo este asunto de gimnasios, no están hechos para eso. Eso está hablándonos de firmeza. Es para que estemos firmes y que desde la firmeza caminemos en la dirección que el Señor nos lleve. Ese es el running cristiano, el running espiritual. Y en el Evangelio de la paz, que es la paz con el Señor y la paz entre hermanos, ¿verdad? Y ahí seguimos con el escudo, el yelmo, que nos habla de la salvación, el escudo que apaga los dardos encendidos del enemigo, ¿verdad? Y que se defiende, y esa espada de defensa también, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo lo que viene a decirte es que oremos. Le dice a la iglesia, orad por mí, de la misma manera que yo oro por vosotros. Esto es, a vista de pájaro, el contenido que hemos leído. Pero ahora vemos el verso 10. Por lo demás, ya hemos entendido todo, ya hemos leído todo, ya el Señor nos ha transmitido todo. Nuestro corazón ha captado la doctrina del apóstol. Ahora, fortaleceos. ¿Cuántos verbos ves en la primera persona del plural? La gramática es importante, ¿no? Ya que las palabras forman frases y en las frases hay verbos, sustantivos que nos ayudan a entender. Sin esto no entenderíamos. Pero ¿cuántos verbos ves en la primera persona del plural? Fortaleceos, vestíos, podáis no, está en una segunda persona, tenemos, seguimos un poquito más adelante, tomad, también se está refiriendo a la segunda persona, para que podáis, segunda persona, estad firmes. Ahí vemos que Pablo está hablando en segunda persona del plural, pero el primer verbo que nos encontramos es fortaleceos vosotros, segunda persona del plural. Fortaleceos en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí en el poder de su puerta? ¿Es algo que tienes que hacer tú? ¿Es algo que tiene que hacer el Señor? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Muchas veces, cuando hablamos de la armadura, cuando hablamos de la batalla, cuando hablamos de todo esto, nosotros adquirimos un protagonismo muy peligroso en nuestra interpretación bíblica, porque realmente pensamos que somos nosotros aquellos que iniciamos, como dije antes, una acción para adquirir aquello que nos proponemos. Y esto es casi verdad, no es una verdad del todo, y es más, hay muchas personas. Yo escuché orar esta mañana a una persona pidiendo por un perdón, a una persona que él mismo decía en su oración, he sido violento, he sido ofensivo. ¿Tú crees que esta persona quiere ser así? ¿Tú quieres ser violento? ¿Cuántos quieren ser violentos? Yo. ¿Nadie? ¿Cuántos quieren ser ofensivos? ¿Cuántos quieren ser críticos? ¿Cuántos quieren ser irrespetuosos? ¿Cuántos quieren mentir? ¿Cuántos quieren mejorar en Cristo?
Pero sin embargo, en todas estas manos que hemos levantado están los que están luchando por ser lo que no acaban de ser. ¿Digo verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero ser, pero como decía el apóstol, encuentro en mí algo que es contradictorio con aquello que yo quiero ser. Pero yo sigo queriendo ser. Y en ese querer ser me está faltando algo para poder descansar, para poder adquirir la verdadera fortaleza espiritual. Esto es muy importante lo que os estoy diciendo. Mira, ¿qué has hecho tú para ser salvo? Y que nadie se preocupe, no estoy siendo dogmático ni estoy colando ninguna doctrina por debajo del púlpito. ¿Qué has hecho tú para ser salvo? ¿Tu experiencia en la salvación ha sido del todo pasiva? Estoy preguntando cosas muy básicas. ¿Estás titubeando? ¿Del todo pasiva? ¿Has tenido fe? ¿Te has arrepentido? ¿Quién ha hecho eso? ¿Cristo se arrepintió? Bueno, entonces, ¿tenemos una parte activa en la salvación o no tenemos una parte activa en la salvación? Estas son cosas importantes que tenemos que entender. Si la salvación es por gracia mediante fe y no por obras, entonces no cabe ni la más mínima posibilidad de una acción mía para obtener la salvación, aun cuando yo participo pasivamente. ¿Estáis entendiendo ahora? O sea, yo me arrepiento, yo recibo al Señor, yo creo en el Señor. Son asuntos que yo hago por medio de una gracia que me permite actuar en una manera en la que obtengo el beneficio de ser salvo. Esto es algo que tiene que ser la base de tu cristianismo, hermano. No digo amigo porque entonces, como dijo Antonio ayer, no eres mi hermano. Espero que acabando hoy el día seamos hermanos. Pero si tú por un momento piensas que en algo has participado, estás fuera de un entendimiento correcto de aquello que es salvación por gracia mediante fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como enseña Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 2, en el verso 8. En la misma manera, tu vida después de convertirte a Cristo es igual. Yo he luchado, he peleado, me he decepcionado, he tenido muchas cosas en el desarrollo de mi vida como cristiano que las he querido hacer yo, que las he querido pelear yo, que no he sido capaz de aceptarlas, no he aceptado mis propios errores porque deformaban mi imagen cristiana en cuanto a la idea que yo tenía de mí mismo. Pero esto es lo que Satanás quiere, que te enredes contigo mismo y que no veas hacia el fundamento que te sostiene, hacia la verdad absolutamente eterna, perfecta, estable. Aquella verdad que no puede ser movida. Cuando Cristo contestó a Pedro en la pregunta que les hizo en Mateo 16, 18, claramente dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dijo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro. Eres bienaventurado porque acaba de salir de ti. No nace de tu teología, nace de la luz, de la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros, hay claridad doctrinal de quién es el Hijo, de quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que dice la Biblia, quién soy yo, a dónde voy, qué tengo que hacer. Esto es lo que Pablo está queriendo enseñarnos aquí en este capítulo 6. Entonces, claramente Jesús le dice: no te lo has revelado tu propio esfuerzo. ¿Cuánta enseñanza hemos predicado que proviene de la carne y de la sangre? De nosotros, de nuestra mente, de nuestros estudios, de las bibliotecas, de tantas y tantas cosas que hoy se adquieren en las librerías cristianas, pero que no pueden sustituir el principio fundamental de la interpretación bíblica, la unción del Espíritu Santo.
¿Qué es lo que hace que tú y yo tengamos que decir, tengamos una acción que va respaldada por el Dios Todopoderoso? Tú no conviertes a nadie, tú no convences a nadie, pero usado por Dios puede ser una gran herramienta en sus manos. Pero Satanás quiere que estés enredado contigo mismo, arreglando tu carácter, arreglando tu mente, arreglando tus envidias, siempre señalándonos con su dedo acusador. Y como el propio Jesús le dijo, ha sido mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le dijo? Y sobre esto que tú acabas de decir que no sabías, yo voy a poner el fundamento de mi amada iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, todo el poder de los infiernos, no prevalecerán contra ti, ni contra la iglesia. La iglesia ha sido escogida, la iglesia ha sido llamada desde antes de la fundación del mundo. La iglesia ha sido salvada, lavada en la sangre de Cristo, y la iglesia será trasladada para estar con el esposo por los siglos de los siglos, y la iglesia volverá con el Señor a este mundo para juzgar este mundo. La iglesia no puede ser deshecha porque está construida sobre el fundamento firme de la palabra de Dios, de la obra consumada de Cristo en la cruz. Esto es lo importante. No pierdas el tiempo peleando contigo mismo. Hay que aprender mucho. Yo escucho, veo jóvenes, tienen mucho que mejorar. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba a predicar, cuando me empezaban a invitar, recuerdo lo que tan importante era para mí saber que lo había hecho bien. ¿Qué tal me he explicado? ¿Qué te ha parecido? Eso era la inmadurez propia de aquello que yo tenía que aprender. No era pecado. Yo no tenía ningún interés arrogante, solo estaba interesado en haberlo hecho bien para el Señor. ¿Es un buen interés o no? Pero formaba parte de mi crecimiento. Y me enredé en muchas batallas conmigo, olvidándome de que el Señor que me había salvado seguía siendo el Señor que me sostenía. Por lo tanto, este fortaleceos tiene que incluir esa acción pasiva. No recae sobre ti toda la acción. No es un asunto de comerte unas espinacas como Popeye y de repente hacer pum, pum, pum. No, no se trata de esto. Se trata de que el Señor te va a dar las fuerzas, de que de Él van a venir las fuerzas y tú vas a ser fortalecido porque tu corazón desea ser fortalecido. Todo parte de un principio de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No trates de obedecer sin fe. Primero la fe y después la obediencia. La obediencia es el primer carácter de la fe. Es el fruto que asegura que tu fe es la fe que la Biblia enseña. Si no, te vas a poner a hacer muchas cosas para terminar haciendo nada. Y el Señor quiere ayudarnos. Amén. Entonces vemos esta fortaleza, es la misma, vamos un momento al capítulo 1, al versículo 19, para después dar un pequeño retroceso al libro del profeta Isaías. Ese es el itinerario que estamos llevando. Por lo demás, hermanos, que hemos aprendido este texto ya de memoria. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y ahora dice el verso 19, si queremos saber de qué fortaleza está hablando el apóstol, pues aquí este texto nos lo responde. Y ahí ya perdemos nosotros, ¿verdad?,
un poquito de protagonismo, que nos viene bien, para que la obra de Cristo en nosotros sea más genuina, que eso es lo importante. Entonces dice claramente, el apóstol está haciendo una oración, y cuando llega al verso 19, entre sus deseos está esta expresión, para que ellos puedan conocer, para que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder. Hiperbalón, estamos hablando de lo más fuerte, de lo más alto, de lo más poderoso que podamos imaginar, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Es para ti. Es para ti, hermano, es para mí. Para que podamos ser... ¿Puedo moverme un poquito? ¿O tengo que estar aquí en la cámara? Vale. Es para ti. Realmente estamos experimentando la supereminente poder en nuestra vida. ¿Vivimos en estos niveles espirituales? Hazte esta pregunta. ¿Cuánto batallo conmigo? ¿Cuántos están batallando consigo mismos? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en este supereminente poder de Dios? No hay nadie que sea cristiano aquí en esta tarde a quien el Señor esté excluyendo de esta oración de Pablo. Porque no es solamente la iglesia de Éfeso. Son los creyentes que leen esta epístola milenios después. Claro, cuando hablamos de este dunamis divino, de este poder divino, de este supereminente poder divino, estamos diciendo, Señor, ¿esto es para nosotros? Claro que es para ti. Pero ¿qué es lo que está buscando este superpoder? Pues no está queriendo hacer de ti un superpredicador que vas por el mundo soplando a la gente, tirando, tocando. No estamos hablando de esto. No, claro que hay que imponer las manos en los enfermos, porque en la Biblia dice que impongamos las manos y hagamos una oración de fe y el enfermo sanará. Eso es bíblico. También nos habla de que podemos tener discernimiento, ver espíritus demoníacos, malignos, acechándonos. Ayer se nos habló, si recordáis, cómo Pedro fue claramente enseñado por Jesús, ¿verdad? Tras de mí. Este poder es para poder entender la vida espiritual, pero principalmente para entender quién tú eres en tu vida resucitada, quién tú eres en Cristo. Tú eres alguien que, muerto en delitos y pecados, has sido traído a la vida, se te ha dado la vida. Y esa vida no es cualquier vida, es una vida que ha sido resucitada con el propio Cristo Jesús para estar sentado en lugares celestiales. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús hoy y en este momento. Si tú no estás ahí, la vida cristiana no vale. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces este poder es para ti, para vencer tus miedos, para vencer tus problemas, para vencer las tentaciones, para poder pasar las pruebas. Recuerda, no hay una sola prueba que no sea humana. Dios no te permite que seas probado más allá de tu propia capacidad, y con esa prueba el Señor te da la salida. ¿Qué salida? La propia vida que tienes en Cristo Jesús, para poder vencer. Si al final del día tú puedes decir, yo soy victorioso en Cristo Jesús, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Pues no hay más. Es todo. Es todo. Victorioso en Cristo Jesús. El Cristo victorioso.
es nuestra victoria. Amén. ¿Cómo vamos? Estoy luchando, para que estemos despiertos, Estoy poniendo todo lo que tengo y espero la ayuda de Dios, ya que lo mío no llega, ¿no? Si no, tendría que tirar el discurso. Entonces dice, los que creemos según, y de nuevo te dice lo mismo, la operación del poder de su fuerza. La fuerza que primeramente operó en Cristo, la fuerza que le resucitó y la fuerza que le sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. No podemos seguir aquí porque si Dios nos permite, ahí llegaremos. Entonces vamos a Isaías. Ya sabemos qué fuerza es la que estamos anhelando, la fuerza que el Señor, Isaías 40, versículo 27 al 31, otro texto bien conocido también, muy conocido, que también cantamos. Pero a ver si el Señor nos ayuda a cantarlo, pues si podemos más entendidos, ¿verdad? Yo el primero, por supuesto. Bueno, dice el verso 27, tenemos en mente, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Lo siguiente es que nos vistamos de la armadura, pero ahora estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos tratando de entender el aspecto pasivo de nuestra experiencia en aquello que viene de Dios, que es ese súper eminente poder divino, ese poder que operó en Cristo primeramente y que opera hoy en nosotros, los creyentes. Y por medio de ese poder nosotros podemos asentar, afirmar nuestra vida sin complicaciones, sin historias que vienen a turbarnos, a quitarnos la paz, centrados únicamente en Dios y en Cristo. Entonces, cuando yo llego a entender que mi fuerza es mucho más, en una manera más correcta experimentada en mi vida, cuando yo actúo pasivamente, con fe, y como dice el profeta, estoy quieto para conocerle a Él, mi vida es mucho más fructífera. Ahora, yo no estoy diciendo que seas un parado, no me malinterpretes, ni tampoco que te agarres a una doctrina diciendo, no, el Señor lo tiene que hacer todo. No, tampoco. No estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de un asunto puramente experimental en aquello que la palabra dice. Tú vas a tener que poner tu vida, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, en un mecanismo de fe. Esta mañana se nos habló de Saúl, ¿sí? ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Dónde estuvo la desobediencia de Saúl? Bueno, vimos claramente las palabras del profeta. Hay que matar todo lo de Amalek. Amalek es un tipo de la carne. Tú Amalek lo puedes llevar al Nuevo Testamento y lo puedes ver en Romanos 8:13 cuando dice que hagas morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Qué hizo Saúl? Negoció, tuvo misericordia de la propia carne. Con esa actitud fue misericordioso ¿con quién? Con aquel que debía de morir. ¿Tú cómo puedes tener misericordia de tu carne si el pecado más pequeño que hemos cometido costó la vida a Cristo? ¿Hay algo en ti que tú puedas tener misericordia de ti mismo? Esa era la doctrina de Pedro, ten misericordia de ti. Pero el pecado más pequeño costó la vida a Jesús. Saúl no entendió esto. Saúl no entendió que fue llamado, que se le dio una vida, que se le dio un ministerio. Falló en su manera de entender la obediencia. ¿Y por qué falló? Porque entendió la obediencia parcial como una obediencia total. ¿Por qué? Porque no empezó en fe. La fe bíblica siempre manifiesta
una obediencia total. ¿Cuántas veces, y dejarme solamente unos minutos, cuántas veces llegan a donde nosotros alguna persona que tiene un poquito de responsabilidad, que a veces se nos pide hacer cosas, se nos dan incluso el modelo que tenemos cual Moisés en el monte, ¿verdad? Y de repente la persona llega donde ti y te dice, ¿qué estás haciendo? No, lo que tú me dijiste. ¿No? ¿No dijo eso Saúl? Bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿No dijo eso? Pero tú te quedas mirando y dices, pero no, yo es que te pedí que me hicieras unos huevos fritos con chorizo y estos son lentejas. No, pero es comida. El caso es comer. Oye, sé humilde, sé agradecido. No, si al final acabas tú siendo exhortado, ¿verdad? Es muy curiosa la vida nuestra muchas veces, ¿verdad? Pero si yo te pedí unos huevos fritos con chorizo, fue bien sencilla mi deseo. Pues dime que no me vas a hacer los huevos fritos y haces las lentejas, pero no me digas que las lentejas son huevos fritos con chorizo. Muchas veces nosotros actuamos en esta manera, o sea, nuestra obediencia es parcial y nuestra obediencia, en cierta manera, genera cierto egoísmo que es la búsqueda de mi propio interés. Y ahí es donde la fe ya se colapsa. La obediencia se pierde de vista y el resultado no es fortalecimiento, es debilidad. Porque lo que nosotros llamamos fortalecimiento, la Biblia llama debilidad. Y lo que nosotros llamamos debilidad, la Biblia llama fortalecimiento. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? ¿Cuántas veces decimos este versículo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, pero nosotros lo vivimos. No es un asunto que tenga que ver con mi propia condición, es un asunto de vida constante, de minuto a minuto, de segundo a segundo. Yo tengo que ser muy consciente para poder tener un mecanismo de fe para desarrollar la vida. Entonces, ahora Isaías, y estamos en un terreno glorioso, hermanos, muy glorioso. Hemos terminado ya digamos, el lado profético que tiene que ver con el tiempo contemporáneo de Isaías para entrar en una profecía que trasciende con mucho a Isaías. Y esto es muy interesante lo que tenemos ante nosotros. Isaías va a ver el futuro. Y en ese futuro, ¿quién se lo enseña? El que conoce el futuro. Y ese se llama el Señor. Él conoce el futuro. Por eso su palabra es tan fiable. Por eso podemos asentarnos en esa fe preciosa y maravillosa. Yo ahora tengo muy presente este texto conmigo, cuando dice que por la fe entendemos, después de enseñarnos que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de aquello que no vemos, que la fe, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, y dice, por la fe entendemos que el universo ha sido hecho por la palabra, por el decreto, por la orden poderosa de Dios. O sea, que lo que no vemos, que lo que vemos, fue hecho de lo que no veíamos. En ese Dios yo confío. En ese Dios que es antes, durante y después. A ese Dios le confío mi vida, mi futuro, mi nacimiento y mi muerte. El otro día decía en la reunión del domingo, yo he sido una persona que he tenido mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, cada vez que yo pensaba en ella, y siendo cristiano, me aterraba la inexistencia, o sea, el dejar de existir. Yo la doctrina la tenía clara aquí, voy al cielo, pero había otra batalla en mi propio corazón que me hacía temer la muerte. Y el Señor actuó en mi corazón
y me enseñó en ese texto que cuando nada era, Él ya estaba. No tengo nada que temer, porque Él va a estar ahí, en ese futuro que a mí me espera. Esa es la fe. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Es importante que cuando leemos la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, que esa palabra se vuelva eficaz. Muchas veces yo tengo que decir que siento mucha pena cuando oigo sermones que constantemente exhortan y exhortan y exhortan y exhortan y llegan al final y siguen exhortando. Todo es exhortar. Es un error. La Biblia no es así. La Biblia exhorta, pero consuela. La Biblia es gracia desde Génesis 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, que termina con ese último versículo, que creo que es el 21, diciendo: la gracia del Señor sea con vosotros. No podemos estar todo el día, subir aquí, sacar la Biblia y empezar a... No sabes lo que haces. No somos llamados a esto. Parece que entendemos, pero no entendemos. Y el Señor nos tiene que enseñar para que las personas se asienten sobre un consuelo. Que la palabra oída les ofrezca un consuelo a sus necesidades. Y Dios es el Dios de toda consolación. Amén. Dios es bueno con todos. Dios es muy bueno con todos. Y ahora dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Estamos en un interrogante. Observa primeramente qué nombres tenemos aquí. El nombre de Jacob y el nombre de Israel. Sabemos quién es Jacob y sabemos que a él se le cambió el nombre y se le puso, y que él fue en cierta manera aquel que dio un nombre a los 12 hijos que tuvo, que fueron las 12 tribus. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué estás hablando cuando tú eres un escogido antes de que tú ni tan siquiera supieras que yo te había escogido? ¿Y qué es lo que dices? Mi camino está escondido del Señor. La vida no me va bien. Estoy teniendo problemas. No acabo de arreglar asuntos. Observa que Isaías está mirando hacia Babilonia. O sea, él está mirando hacia lo que los judíos que han sido deportados en Babilonia, o sea, él pasa todavía lo que es el reino inmediato del norte y se va a Judá, que es aquellos que han sido transportados posteriormente, 130 años después. Y él está diciendo lo que van a decir esos hombres en Babilonia. ¿Cuántas cosas decimos, verdad? Verso 28. Ahora dice: ¿no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es ¿quién? El que creó los límites a donde tú no puedes alcanzar. Aquel que nunca, y aquel que nunca sé, y aquel que tiene un entendimiento inescrutable. Qué bueno que sabemos de las riquezas inescrutables de Cristo. Pero también, oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutables son tus caminos e insondables tus juicios. Ahora el Señor nos está confrontando. ¿Y qué te dice? Por lo demás, fortaleceos en el Señor.
Es lo que te está diciendo antes que naciera el apóstol Pablo. Antes que se escribiera la carta a los Efesios. Él te va a decir así. Él da fuerza. Muchas veces entendemos este versículo como al que ya no puede más, le dice, ahora le da una sacudida y camina. Yo estuve en las COEs, yo fui a guerrillero, boina verde, aquí donde me ves, con unos 61. Y recuerdo cuando salíamos, eso nada más levantarnos sin desayunar, a correr 25 kilómetros todos los días. De ahí donde tú ibas un poco flaqueando, que iba... Venía el mando detrás y con la misma te daba una patada a la mitad de la espalda. Y claro que corrías, pero para no llevar otra patada. Pero eso no es dar esfuerzo al cansado, ¿verdad que no? Eso no es la manera de nuestro Señor. Nuestro Señor nos da fuerza cuando no tenemos nada, absolutamente nada. Y no solamente te da la fuerza, sino que multiplica a aquellos que no tienen ninguna. Ninguna. El Señor es bueno. Los muchachos, y ahora te da un razonamiento, se fatigan. Aún los jóvenes, ¿verdad? Flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Esto es lo que te está diciendo el apóstol. Levantarán alas como las águilas, y es evidente que es una metáfora, pero es una verdad. Vamos a ser levantados por encima de los límites de los cielos que vemos. Seremos levantados a la gloria misma con Dios. Estos correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque son hombres y mujeres que han sido fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerdas esta mañana cuando Pablo nos escribió y Sergio citaba la segunda carta de Timoteo en el verso 7, en el capítulo 4, no, en el 17 creo que era, 17, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Él me libró de la boca de él y fui fortalecido. Tuve fuerzas cuando nada en mis propias posibilidades existía. De ahí no había más reuniones. De ahí no había más epístolas. De ahí no había nada más que escribir, solamente sentir el frío metal de una espada sesgándote la cabeza. Eso es lo que le esperaba a Pablo. Pero sin embargo, Pablo estaba fortalecido en el Señor. Amén. Bueno, pues volvemos a Efesios y terminamos. Por lo menos tenemos que terminar en el capítulo donde empezamos, ¿no? Y ahora no os preocupéis que vamos a desarrollar la armadura pieza por pieza. Con esto nos quedamos. Si puedes poner el texto y el coro pues nos quiere acompañar con una canción. De nuevo y ahora ya con un poquito más de entendimiento. Gracias a Dios por lo que nos enseña. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te vayas de este lugar sin haber entendido que eres un vencedor,
sin haber entendido que no hay que gastar tanto tiempo en uno mismo, que hay que atender nuestra vida, que hay que corregir errores, que hay que ser tratados en el carácter. Claro que sí, que hay que madurar, que hay un proceso de vida, que estamos en las manos del alfarero, que somos vasitos de barro que contenemos el tesoro de la fe. Pero recuerda, por encima de todo, que la fuerza y la obra es de Él. Nunca, nunca descuides este principio. Mucha gente se ha ido de la obra, se ha ido de la iglesia, se ha arrastrado de nuevo en la vida de drogas, en la vida de alcohol, en el sexo fuera de orden. Muchos cristianos viven aún en la iglesia sin sacar un pie de la iglesia, con grandes problemas espirituales. Tú puedes estar aquí en esta tarde y tener problemas espirituales que claramente están afectando a tu vida en Cristo. Acabas de escuchar un pequeño mensaje, ni mejor ni peor, igual que el que pueda dar cada persona que salga aquí en esta tarde. Pero por lo menos, en este momento que el Señor nos da, por favor, entiende que no tienes por qué seguir peleando aquello que Cristo ya ganó para ti. Él lo ganó, Él te lo dio. Y ese lugar donde has puesto esa planta de tu pie es tuyo porque Dios te lo ha dado. Eso es algo importante y algo que debemos siempre de declarar para tener un corazón a veces con menos retahíla y con menos historias que muchas veces no nos ayudan para nada, para poder tener un corazón constantemente confrontado, afectado por los principios de la palabra de Dios. Serás la mejor esposa, el mejor marido, el mejor hermano, la mejor hija. Podrás desarrollar el ministerio que el Señor te dé en la forma más eficiente, efectiva, ungida, con fruto y por encima de todo, honrando y glorificando el nombre de Jesús. Amén. Os invito a inclinar vuestros rostros un momento. Señor, gracias te damos. Oh Dios, ayúdame a entender aquellos asuntos donde yo a veces lucho y batallo tanto sin obtener nada. Ayúdame a identificar las herramientas diabólicas, los ataques del enemigo de nuestra alma, para poder ser fortalecido en el poder de tu fuerza, Señor. Que mi corazón, como decía el apóstol, no pelea como quien golpea al aire, pero yo, Señor, reconozco que mis fuerzas vienen de ti. Quiero aprender a vivir, a estar firme. En esta tarde, Señor, por aquellas personas que han llegado a esta reunión con una batalla interior, que puedan recordar las promesas que en tu palabra han escuchado, la exhortación, el consuelo, el cariño, el mimo con el que tú nos enseñas, Señor. Si en esta noche, en esta tarde,
estás sintiendo asuntos que te oprimen la mente, el corazón, pecados a veces consentidos, una obediencia a veces parcial, ponte delante del Señor. Y en estos instantes, un momento en su presencia es suficiente para que Él obre como Él quiera. Sujétale tu corazón en fe y dile: Señor, tú eres mi fuerza. Haz tú la obra. Afírmame, Señor, para poder andar como a ti te agrada. Límpianos, limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Fortalece a aquellos que están con pocas fuerzas. En el precioso nombre de Jesús.